Los caballeros sagrados han invadido Elbaf y han desatado el caos. Mientras Loki y Hyrule discuten, Chopper y Gavan caen del mundo solar para informarles lo que está sucediendo. Al darse cuenta del poderoso Haki que invade la isla, Loki los informa que definitivamente necesitarán su ayuda, pero Hyrule se niega a liberarlo al recriminarle lo que le hizo al rey Harald, y que sospecha que es un aliado del gobierno mundial. Luffy interrumpe al pedirle a Loki que se vuelva a su Nakama, porque quiere verlo pelear. Sin embargo, Hyrule sigue renuente a liberarlo, hasta que Gavan le pide que le quite las cadenas, puesto que no conocen toda la historia, y anima a Loki a contar lo que sucedió hace tiempo. Loki entonces decide contarle a Hyrule lo que sucedió aquel día, cuando lo culparon de la muerte del rey Harald, y, dicho por sus propias palabras, es un día que no quiere recordar debido a lo triste que fue, pero aquel suceso guarda un secreto que será de gran relevancia para lo que se viene. A pesar de no tener una buena relación con su padre debido a que considera que se vendió al gobierno mundial, no duda en demostrar su tristeza pese a ser alguien muy orgulloso. Mientras Yarul y Loki caminan hacia los aposentos de Harald, Loki dice algo que me causó mucha curiosidad. Si planea volver a Elbaf, uno de sus aliados, no dudaré en ser hostil. Esto en referencia a algún emisario del gobierno mundial. Desde este punto ya se nos está informando que el gobierno mundial ha ido a Elbaf, al menos en una ocasión. Mientras Yarul y Loki avanzan, escuchan mucho ruido proveniendo del interior de la habitación del rey. Uno de los guardias detiene a Loki y le pide que espere mientras pregunta si el rey se encuentra disponible, algo que Loki toma a mal y lo pisa al decirle que no le haga perder su tiempo. Cuando ingresan a la habitación, quedan anonadados al ver cómo los guardias gigantes están atravesando al rey Harald con sus lanzas. Pasamos a otra viñeta donde Gavan y Shanks se encuentran tomando un baño y platicando calmadamente. Ripley aparece y les ofrece comida. Después Gavan le comenta a Shanks que Harald es venerado como un dios en Elbaf, a lo que Shanks le revela que lo conoció en Mary Joyce, y que en aquel entonces no pudieron hablar mucho, pero que necesita reunirse con él antes de que sea demasiado tarde. Como bien sabemos, Shanks, al ser hijo de Fitzgerald Garling, tiene cierto conocimiento acerca de cómo se conduce el gobierno mundial, y siempre está atento a los eventos que acontecen en el mundo. Esto significa que Harald acudió a Mary Joyce en diversas ocasiones, siendo la primera cuando conoció a Rox, pero en un momento llegamos a esta parte. Mientras hablan, un gran Haki se desprende del castillo del rey, y podemos ver a los soldados con miedo y desesperación, además de una espada atravesando a Yarul. Es entonces cuando, sin revelarnos lo que sucedió, pasamos a conocer el pasado del rey Harald para saber el por qué la gente lo admiraba tanto. Claro está que Harald, según el narrador, fue escrito como una escoria ruin. Esto se reflejaba bastante bien ya que le gustaba sembrar el terror incluso en Elbaf, y no tuvo reparos en engañar y atacar a sus aliados, y, con regocijo, se autoproclamó un dios entre los hombres. Esto debido a su infancia llena de libertinaje y que, al ser un descendiente de los gigantes ancestrales, fue bendecido con un gran tamaño, increíble fuerza bruta y estatus. Para Harald el resto del mundo era débil, pequeño y aburrido, y los gigantes arribaban a los diversos reinos del mundo para saquearlos y sembrar el terror. Sin embargo, un día, mientras navegaban, llegaron al reino de Vant, en donde vieron como una gigante era exhibida como si se tratase de un espectáculo, algo que hizo enfadar a Harald, quien no dudó en atacarlos para liberarla. Harald le pide que no le agradezca y se presenta como el rey de Elbaf. Sin embargo, para su sorpresa, ella le da una fuerte cachetada y le dice que debe regresar para disculparse, algo a lo que Harald se niega. Pero esta gigante lo vuelve a golpear y pasa a decirle que ella trabajaba con esas personas quienes la rescataron cuando su vida pendía de un hilo al llegar a la isla, y que su bondad fue tan grande que incluso le dieron trabajo. Como Harald los llamó estúpidos muñecos, ella, entre lágrimas, le recrimina al decirle que no tiene derecho de llamarlos así, que él nació grande y fuerte por pura coincidencia, y que era patético el creerse superior, además de que su comportamiento era la razón por la cual todos fuera de Elbaf piensan que los gigantes son unos desalmados. Estas palabras hacen que Harald se plantee una duda existencial, la cual es si en verdad fue una coincidencia que naciera siendo un gigante. La transformación de Harald no ocurre por casualidad, es lo que en psicología y filosofía se llama un evento disruptivo de identidad, o en narrativa un punto de ruptura. Aquí está ocurriendo una colisión entre su sistema de creencias y una verdad emocional que no puede ignorar. Harald, hasta ese momento, vivía bajo una lógica que Freud llamaría narcisismo primario. Creía que su fuerza y tamaño lo hacían superior, consideraba al mundo como su escenario de conquista. Nunca había encontrado un otro que lo hiciera dudar de sí mismo. Todos los gigantes lo seguían, y cada que comentaba algo le daban la razón y elevaban su autoestima. Cuando esta gigante lo abofetea y lo acusa de arrogancia inmerecida, no solo lo golpea físicamente, rompe su autoimagen idealizada. Esto es esencial.
El narcisismo se construye en ausencia de confrontación. Harald nunca había sido desafiado. Lacan y Levinas hablan del momento en que uno ve al otro como sujeto, no como objeto. Eso es exactamente lo que le pasa a Harald. Ve a la gigante primero como una de los suyos, cree que la va a liberar, como si se tratase de un héroe, pero ella le revela que no necesita ser salvada por él, y además lo juzga moralmente. Ese juicio es clave. Por primera vez alguien lo hace sentir pequeño, aunque sea físicamente gigante. Esto desarma su ego, y al no saber cómo responder, se abre a la duda. Según la psicología cognitiva, la disonancia cognitiva aparece cuando las creencias profundas chocan con hechos emocionales. Harald cree que ser grande es igual a tener la razón, cree que ser fuerte es tener derecho a imponer, pero ahora se enfrenta a alguien fuerte que no lo respeta porque, al ser una gigante, es una de los suyos. Se da cuenta de que sus ideas han causado dolor, humillación y estigmas. Esto genera un cortocircuito interno y de ahí surge su pregunta existencial. ¿Fue acaso una coincidencia que naciera así? ¿Realmente soy superior o simplemente tuve suerte? Pero ¿por qué alguien que tuvo muchas libertades se detiene a reflexionar? Recordemos que Harald ascendió al trono siendo muy joven. Aun cuando tenía 45 años, esto en realidad son 15 años humanos. Era alguien inmaduro, sin noción de la verdadera naturaleza de las emociones humanas. Cuando Harald es ridiculizado frente a sus compañeros, la humillación que siente es la que abre la puerta a la reflexión y por ende al crecimiento. El hombre nace como un ser débil, pero solo mediante la conciencia puede volverse verdaderamente fuerte. Harald está justo en ese punto, reconociendo que su fuerza no lo hace mejor, sino más ignorante si la usa sin ética. La libertad no significa ausencia de responsabilidad, significa la capacidad de responder ante lo que somos. Harald comienza a ver que su existencia de saqueos no era libertad, sino evasión. Harald no cambia porque le peguen, ni porque vea a una gigante llorar, cambia porque, por primera vez, alguien lo obliga a ver sus reflejos sin adornos. Toda su vida creyó que ser fuerte era tener razón, pero esa ilusión se desmorona cuando una voz le recuerda que su poder es solo un accidente biológico, no un mérito moral. Y así, un gigante que conquistaba reinos empieza a conquistar algo mucho más difícil, su propia conciencia. Cuando regresan al reino de Vant y la gigante los ayuda, los ciudadanos, lejos de estar asustados o enojados, parecen aceptar el error del malentendido. Los subordinados de Harald le preguntan si deberían zarpar, a lo que Harald, enojado, les ordena ayudar a reconstruir esa ciudad en miniatura. Cuando acaban la reconstrucción, se dan cuenta de que han aprendido varias cosas, así como probar comida deliciosa y darse cuenta de que los humanos son talentosos debido a lo resistente y suave de sus ropas. Harald convive con las personas y se da cuenta de que no hay nada en este mundo que merezca ser visto con arrogancia. La gigante le cuenta que nació en el South Blue, en una isla llamada Samoana, y acaba saliendo al mar a causa de ciertos eventos. Harald entonces la invita a Elbaf y, tras darse cuenta de lo amena que puede ser la convivencia con la gente, que para él es demasiado pequeña, regresa a Elbaf con la idea de enmendar sus errores, algo que causa asombro entre todos sus subordinados. Anuncia que desea ser un rey que salga en expediciones para aprender de diversas culturas, acto que hará prosperar a Elbaf. Es cierto que Dorri y Broggy seguían causando desastres, pero la madurez de Harald se ve reflejada cuando les dice que ellos no atacan a humanos y siguen un código de honor, y que, pese a que cambie su ideal, siempre es bueno estar preparados para cualquier pelea, aunque no por eso deben ser una amenaza para los demás. Harald creía que si las naciones enviaban diplomáticos a vivir en diferentes países, las relaciones mejorarían, algo así como las embajadas en nuestros tiempos. Mientras continuaba trabajando arduamente, su primer hijo con Aida, la gigante que le abrió los ojos, nació. Sin embargo, al no ser una raza pura, no se le permitiría casarse con ella. Los gigantes de raza pura son aquellos que pertenecen a la raza de los gigantes estrictamente originarios de la isla de Elbaf. Harald se disculpa con Aida, pero al ser parte de su cultura, ella no lo ve como algo malo. El hijo que tuvo con ella sería Hyrudin. Tiempo después se nos presenta quien sería su esposa y madre de Loki, Estrid, una gigante por cuyas venas corre sangre noble ancestral. Le regala un gigantesco caballo de 8 patas y ordena que se hagan varios cambios, como llevarle todas las joyas del castillo para bendecirlas y que solo usarán utensilios de plata. Se nos cuenta que hace 70 años se vivía una época en la que la dificultad de los mares era un principal obstáculo para la comunicación, razón por la cual el talento de navegación de los gigantes llamó la atención de diferentes naciones. También se nos muestra que Harald sigue viajando y mientras esto sucede, nace Loki, su hijo quien vino a este mundo con unos ojos tan aterradores que asusta a su madre, quien lo llama monstruo. Le pide a la gente que le digan al rey que el niño nació sin vida y no deja de llamarle monstruo. El narrador nos cuenta que las pequeñas manos del príncipe se quedaron en el aire y nunca conocieron el calor de otro ser vivo. Cuando las niñeras se niegan a acabar con el bebé,
Estrid lo arrojó del castillo al inframundo, a pesar de las protestas de las niñeras. Loki sobrevivió a la caída y logró subir a rastras. Mientras todo esto sucedía, a Harald se le veía frustrado debido a que el gobierno mundial se puso en su camino, evitando que pudiera crear lazos con otras naciones, y se pregunta por qué los países no tienen libertad. Cuando Estrid se entera de que Loki seguía con vida, enfermó. A partir de este momento, todas las desgracias en Elbaf serían asociadas a la maldición de Loki. La ciencia psicológica y neurológica respalda la idea de que un bebé, incluso recién nacido, puede percibir, a su modo, el rechazo emocional de su madre o cuidador principal, aunque no lo entienda con palabras o lógica como un adulto. Desde las primeras horas de vida, los bebés perciben el tono emocional de su entorno, detectan la tensión corporal, la mirada, el tono de voz, son muy sensibles al contacto afectivo, la falta de consuelo y el lenguaje no verbal. John Bowlby, pionero del apego, demostró que los bebés no necesitan solo cuidados físicos, sino también vínculos emocionales estables y cálidos. Si estos vínculos se rompen o nunca se establecen, puede afectar su desarrollo emocional y cerebral. Pero entonces, ¿qué ocurre en el cerebro de un bebé rechazado? El cortisol, que es la hormona del estrés, se eleva. Si esto se mantiene, afecta el desarrollo del hipocampo, la amígdala y la autorregulación emocional. No se activan adecuadamente los sistemas de recompensa. Cuando la madre no responde con afecto, el cerebro del bebé no recibe oxitocina ni dopamina en momentos claves. Esto puede dificultar la capacidad de formar lazos seguros en el futuro. Puede internalizar un guión de rechazo. Aunque no lo razone, empieza a construir un sentido del yo no deseado. Lo trágico es que estos efectos pueden mantenerse aunque el bebé nunca entienda por qué fue rechazado. Donald Winnicott, psicoanalista pediátrico, decía que la madre suficientemente buena no es perfecta, pero es afectiva y estable emocionalmente. El bebé necesita sentir que su existencia es bienvenida. Cuando esto no sucede, se forma un falso self, una identidad para merecer amor. El niño puede crecer con culpa primitiva, creyendo que fue malo desde el nacimiento. Loki nace diferente, con ojos de serpiente, un aspecto que rompe con la expectativa. La madre, en estado de shock, reacciona con horror, lo llama monstruo y pide fingir que nació sin vida. Desde lo simbólico, Loki inicia su vida no con aceptación, sino con rechazo existencial. Su madre lo ve como una amenaza, no como un hijo, especialmente debido a la profecía que sería él quien acabaría con la vida de su padre. Este tipo de inicio puede marcar la narrativa que se autopercibe como no merecedor de amor o que crece con rabia, vergüenza o confusión de identidad. Algo que veremos a lo largo de su historia. En el siguiente capítulo, el 1154 del manga, estamos en la parte en que Big Mom pierde la cabeza y comienza una destrucción en Elbaf, así como un clima extremo que evita que la pesca sea productiva y que llevó a la tierra a la hambruna, desgracias que Estrid asocia con Loki, quien intenta acercarse a su madre, pero los guardias lo alejan y sus lágrimas caen sin encontrar consuelo. El liderazgo interno de Elbaf se debilita y los gigantes sugieren ir a saquear, mientras otros se oponen. Las luchas internas provocan que haya víctimas, el país se sumerge en caos y la gente comienza a perder las esperanzas. Incluso van hacia Hyrule para recriminarle que la maldición de su hermano está acabando con Elbaf y planean sacrificarlo. Este gigante que va a casa de Aida agarra y amenaza con aniquilarla, pero afortunadamente Harald aparece para rescatarla. Les informa que en el momento en que se enteró del nacimiento de su hijo, también supo de la hambruna, razón por la cual habló con los países con los cuales hizo conexión y les indica que se aliaron para llevarles comida. Elbaf ha sido salvado. Lamentablemente la reina Estrid pasa a mejor vida debido al estrés, atribuyendo las calamidades a la maldición de Loki, yéndose sin mermar el odio hacia su hijo, y creían que su fallecimiento también fue producto de esta maldición. Harald ve a su hijo y se alegra, sin embargo se preocupa cuando ve que lo tienen vendado de los ojos, a lo que le indican que es debido a una enfermedad. Harald se preocupa porque no sonríe y se nos informa que con apenas unos meses de vida había renunciado al amor. Las diplomacias de Harald le ayudaron a superar el duro invierno y continuó con su arduo trabajo para reconstruir un país al borde del colapso, además de continuar con sus expediciones al extranjero. Lamentablemente, esto supuso que descuidara a Loki, quien quedó a cargo del hermano mayor de Estrid. Antes de saber cómo esto continuó afectando a Loki, se nos informa mediante una conversación entre Harald y Jarl que Harald estuvo en el Reverie de ese año al haber sido infiltrado como un soldado gracias a un amigo suyo, el cual era un rey. Lamentablemente el gobierno no escuchó su petición y comenta que, de no haber sido por aquel incidente, habría sido capturado. Algo que Jarl acentúa al comentar que el haber sido capturado habría sido lo mejor que le hubiera podido haber pasado. Entonces le cuenta la historia de un grupo de gigantes cuya banda era conocida como Galeila y que mandaron una carta donde decían que habían sido capturados.
Harald le pregunta si quizá fue el gobierno mundial, a lo que Jarul comenta que en el pasado hubo un gran enemigo y que esta historia quedó hundida en el fondo del mar. Sin embargo, este incidente puede ser la razón por la cual no aceptaron la sinceridad de Harald, debido a las hostilidades del pasado, y que todo el mundo tiene la falsa creencia de que los gigantes son la raza que daña al mundo. Esta conversación es vital para entender mejor el comportamiento de Harald. Como bien sabemos, Harald cortándose los cuernos no es solo un acto físico, es una declaración política, emocional y existencial. Desde una perspectiva filosófica y psicológica, este gesto refleja muchísimo sobre su conflicto interno y su necesidad desesperada de redención colectiva. En muchas culturas, y en el universo de One Piece también, los cuernos representan poder innato, agresividad, guerra, una imagen temida por otros. Los cuernos en One Piece suelen ser un rasgo distintivo de razas como los Oni, que se caracterizan por su gran tamaño y fuerza, y a menudo se asocian con la violencia, pero no es una regla universal. Harald, siendo un gigante que creció creyéndose superior y usó su fuerza para saquear, renuncia de forma literal y simbólica a este pasado al mutilarse. Cortarse los cuernos es una forma de renunciar a su herencia violenta, de despojarse de la parte de sí mismo que contribuyó a la imagen negativa que el mundo tiene sobre los gigantes. Harald pasó de ser un joven déspota y egocéntrico a convertirse en un rey que quiere ser embajador de la paz, y al ver que el mundo teme a los gigantes por su pasado violento, siente que él debe cargar con ese estigma y cambiarlo a toda costa. La diplomacia se convierte en su misión vital, pero no una diplomacia fría y pragmática, sino una obsesiva, marcada por la culpa y la necesidad de demostrar que los gigantes pueden ser algo más. Harald ya no quiere solo negociar, quiere reconstruir la imagen de su especie, incluso a costa de su propio cuerpo y orgullo. En un momento ahondaremos un poco más en el simbolismo de Harald cortándose sus cuernos, ya que, cronológicamente como vamos, todavía no llegamos a esta parte. Continuando con el capítulo, Harald logra unificar el país y que las aldeas tengan mejor relación. Su sueño es conectar con los diferentes países del mundo y que los gigantes puedan vivir por todo el mundo. La gente lo aclama diciendo que ya no hay rastros del Harald del pasado y que pasará a la historia como un gran monarca. Mientras tanto vemos los destrozos que Loki causa y su fuerte desprecio hacia Hayru-Din, quien le dice que no destroce la aldea que su papá se esforzó tanto en reconstruir. Loki, molesto, le recrimina que no le llame padre y que aunque la gente lo respeta, él se la pasa intentando ser amigo de esos humanos enanos. Hayru-Din le dice que no se sienta tan creído solo por ser más grande en cuanto a tamaño, y Loki le da una paliza. Los demás gigantes se preocupan y van a auxiliarlo. Loki lo ridiculiza al decirle que solo los débiles se juntan con los débiles, y cuando los guardias intentan tranquilizarlo al decirle que Hayru-Din también es hijo de Harald, Loki se enoja y de igual manera los golpea. El desarrollo de Loki como un bebé el cual nunca tuvo amor nos indica que su conducta ahora como un niño es similar a la de su padre cuando era joven. Sin embargo, su padre era así debido al libertinaje y su condición de gigante ancestral, al sentirse superior al resto. En el caso de Loki, esto es solo algo que se le conoce como mecanismo de defensa narcisista. Cuando un niño no recibe amor, validación o apego seguro, puede crear una autoimagen grandiosa para llenar ese vacío. Este falso yo actúa como una especie de armadura emocional. El niño empieza a creer que es especial, superior, invencible, porque aceptar que no fue amado sería devastador para su desarrollo psíquico. En el caso de Loki, al ver que era más grande que los demás, emplea esta ventaja para evadir este dolor. William Reich plantea un concepto central en psicología conocido como la coraza caracterial, la cual es una estructura defensiva, tanto psíquica como física, que se forma para proteger a la persona de experiencias dolorosas o reprimidas. La coraza se forma como respuesta a experiencias traumáticas o la represión de impulsos y emociones, creando una especie de armadura psíquica y física. En el caso de Loki, esta coraza impide que sienta empatía o amor genuino, por miedo a volver a ser herido. Más adelante vemos que su corazón vacío no podía ser llenado e incluso intentaba acabar consigo mismo al caer al inframundo. Pero, al seguir con vida, llora amargamente y dice que ni siquiera puede morir. Loki construyó una identidad falsa, la del ser poderoso, temido, invencible, pero en el fondo no se siente amado, no se siente visto como persona, no se siente suficiente ni siquiera como ser vivo. Cuando esa máscara deja de sostenerlo, no queda nada dentro, y eso es lo más peligroso. Cuando Loki dice que ni siquiera puede morir, no habla de invulnerabilidad, habla de desesperanza. Es cuando una persona cree que ninguna acción puede aliviar su sufrimiento, ni externa ni interna. Para muchos niños que crecieron sin amor, el intento de acabar con su vida no es deseo de morir, sino deseo de ser vistos. ¿Alguien notaría si no estoy? ¿Valgo algo si ni mi madre me amó? ¿Puede acabar esto de algún modo? En Loki, ese salto al vacío puede leerse así: mírenme, no soy un monstruo, estoy roto y nadie lo ve.
Es el grito de un niño abandonado, el cual a medida que va creciendo aún retumba. Mientras Loki se lamenta, escuchamos a un grupo el cual ha llegado a Elbaf. Se trata de nada más y nada menos que Rox, acompañado de Barba Blanca, Shiki y Stussy. Barba Blanca al principio se sorprende de su gran tamaño pese a ser un niño, pero después se da cuenta de que está llorando. Rox, sin importarle mucho, le hace dos preguntas: si se encuentran en Elbaf y si Harald está ahí. En el siguiente capítulo, el 1155 del manga, vemos como Loki le contesta que sí están en Elbaf, pero que su padre salió de expedición como de costumbre. Rox se sorprende al saber que es su hijo y le pide que contacte con su padre, pero Loki, volviendo a portar su coraza, le recrimina que por qué debería hacerle caso a un humano insignificante. Después se queja diciendo que su padre no volverá solo porque alguien le dijo que se hizo daño. Este es un grito de desesperación hacia aquellos extraños que acaba de conocer, no porque buscara su ayuda, sino para hacer saber al mundo que ni su madre ni su padre se preocupan por él. Pero Rox, lejos de querer discutir, simplemente ordena que hará lo que él le diga, y procede a atacarlo con su espada, cuya esgrima era considerado por ser similar a un martillazo gigante o un disparo de cañón. Mientras Rox se burla de haber dejado herido a Loki, nos revelan un poco de su pasado y cómo conoció a Harald. Secuestró a 5 reyes durante el Reverie, se infiltró en la Sala de las Flores y amenazó a Im, cuya mirada puede denotar una cantidad de emociones distintas: sorpresa, preocupación o incluso un miedo asociado a espectros del pasado. En el tiempo en el que Rox va iniciando su fuga de Mary Joyce, vemos a los Tenryubitos sorprendidos con el tamaño de Harald. Algunos quieren hacerlo su esclavo, otros eliminarlo. Mientras Harald huye envuelto en llamas y disculpándose por haberse colado, les indica que él no ha secuestrado a los reyes. Escuchamos a alguien gritar que un almirante ha sido derribado y cuando Harald ve a Rox, se da cuenta de que fue él el culpable del secuestro, por lo cual lo ataca y el choque de haki del rey es tan poderoso que arrasa con todo en un rango de 5 kilómetros. El hecho de ver que Harald también posee haki del conquistador nos da a entender que no solo era muy poderoso, sino que también poseía las cualidades para ser un verdadero rey. Esto puede sonar lógico ya que era el rey de Elbaf, la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, no por ser el rey de una nación ya lo hace candidato a poseer este tipo de haki. De acuerdo con Trébol, el Haoshoku Haki es la prueba de que un individuo posee las cualidades para ser un rey, siendo un candidato elegido por el cielo. Esto nos dice que el título de Harald como rey de Elbaf es debido a sus fuertes cualidades, su determinación y capacidades para lograr sus metas más allá de simplemente haber nacido en una familia real. Con estos datos cuesta trabajo creer que Harald haya sido aniquilado de una manera tan misteriosa y que se haya convertido, de cierto modo, en un peón del gobierno mundial. Pero en un momento llegamos a esta parte. Harald parece respetar a Rox, ya que cuando éste le pregunta su nombre, se lo dice mientras ríe. Rox le advierte que si lo atrapan lo convertirán en esclavo y le sugiere lanzar su próximo ataque a la ciudad. Después pregunta que hacia dónde queda Elbaf y cuando Rox se lo dice, le afirma que si siguen vivos se volverán a ver, algo que Harald rechaza al decir que no se junta con criminales. Vemos una viñeta con las hazañas de Rox y se nos muestra cómo reclutó a su banda a través de los Davy Back Fights, para después regresar a Elbaf, en donde, efectivamente, Harald regresó al escuchar que Loki se había lastimado. Loki no puede creerlo y piensa que se trata de simple casualidad, demostrando la vorágine de sentimientos con la cual carga. Se nos muestra la interacción entre Harald y Rox. Harald le pregunta ofendido que a qué ha ido a Elbaf y que ha escuchado de su mala fama. Sin perder el tiempo, Rox le pide que se una a su tripulación, ya que el gobierno mundial jamás escuchará su petición. Harald lo rechaza tajante, puesto que, si se uniera a un criminal como Rox, perdería la confianza de los demás países. Sin embargo, Rox argumenta que si de verdad quiere seguir bajo el control del gobierno mundial, y aunque Harald le responde que está buscando otra forma de hacer las cosas, ya que todos deben ser iguales, Rox recrimina diciendo que son tonterías soñadoras, y que Elbaf, al ser el sitio de los guerreros más fuertes del mundo, deberían ser capaces de aplastar a golpes algo que no les gusta. Harald le dice que eso es cosa del pasado, pero Rox indica que la esencia de un hombre no cambia y que la sangre guerrera sigue corriendo por sus venas. Este comentario es quizá la piedra angular en la decisión de Harald de automutilarse. Las palabras de Rox, aun cuando no haya salido ninguna actualización del manga, pueden ser interpretadas como un pensamiento generalizado. Al quitarse los cuernos, Harald rompe con el símbolo de lo que el mundo teme. Es como si dijera: no pueden seguir juzgándonos por lo que fuimos, yo soy la prueba de que podemos cambiar. Pero el mundo o el gobierno mundial no lo escucha. Prefieren seguir viendo a los gigantes como monstruos, como guerreros tan fuertes y violentos que quien se alíe con ellos podría dominar al mundo. Continuando con la conversación, Harald le indica a su tripulación que el seguirlo solo los llevará a la autodestrucción. Es aquí cuando nos damos cuenta de que no lo siguen por una lealtad inquebrantable, sino porque pueden sacar mucho provecho de su plan, el cual es ofrecerle un trato al gobierno mundial.
recuperar la isla Hachinosu, venderla, destruirla y repartirse el botín, pero el verdadero plan es quedarse con la isla y los rebeldes para convertirla en un verdadero paraíso para los piratas. Su idea es acabar con la marina y el gobierno mundial, pero Harald le dice que el enemigo es demasiado grande, ya que se trata del mundo entero, algo a lo que Rox responde que si no lo hace él, algún día alguien lo hará, ya que el poder eterno no existe. Le pide una vez más que se una a su tripulación, ya que serían invencibles, pero de nueva cuenta Harald se niega. Mientras tanto, Loki escucha esta conversación y es cuando se da cuenta de que lo habían salvado. La admiración que Loki desarrolla hacia Rox es, en primera instancia, porque Rox lo trata como un igual, no como un niño roto. Cuando Rox llega, Loki está vulnerable, desesperado, humillado por estar llorando. Pero Rox no le ofrece consuelo condescendiente, no le habla como un niño dañado y aunque le diga que es el hijo del rey, no le habla como los guardias de Harald, le habla con autoridad, sin miedo y lo reta directamente. Esto rompe el ciclo de lástima y miedo que Loki ha experimentado hacia su persona y, en cambio, le da una experiencia nueva, respeto rudo, pero respeto. Rox lo enfrenta con un golpe directo, no se asusta por sus ojos de serpiente, ni por ser un gigante, ni por su agresividad, al contrario, lo llama debilucho. Cuando Rox ataca a Loki para que Harald regrese, el inconsciente de Loki arma una narrativa. No fue por mí, pero alguien hizo venir a mi padre. Esto es clave. Aunque Loki racionalmente se diga que no fue por él, una parte de su mente vincula a Rox con esa acción efectiva. Es la primera vez que alguien actúa con decisión y su padre aparece. Esto crea una transferencia psicológica, admiración instantánea. Rox representa la acción directa que su padre jamás tuvo a pesar de ser el rey de la nación más fuerte del mundo. Harald, aunque es un rey bueno y pacífico, siempre ha estado ausente, física o emocionalmente. Vive tratando de mantener la paz, pero en ese esfuerzo se aleja de su hijo sin saberlo conscientemente. Rox, en cambio, llega con autoridad, pregunta lo que necesita saber, ordena sin titubear, actúa de inmediato. En el imaginario de un niño abandonado emocionalmente, la presencia firme, aunque dura, es más impactante que la ternura ausente. Loki odia al gobierno, aunque no lo dice abiertamente en ese momento que es un niño, esto lo sabemos porque ellos impiden que su padre forme diplomacias, ellos alimentan la idea de que los gigantes son peligrosos, ellos son la razón indirecta por la cual su familia está fracturada. Cuando ve a Rox hablando abiertamente de enfrentarlos, algo hace clic. Este hombre no tiene miedo de aquello que destruye mi hogar. Esa valentía se convierte en admiración. Además, lejos de enojarse u ofenderse porque Rox lo ataca, aunque no lo admite, cree que Rox hizo que su padre apareciera. Loki está desesperado porque su padre no lo ve, no lo escucha, no está. Cuando Rox llega, exige ver a Harald y poco después aparece. Aunque racionalmente Loki sabe que no fue por él, inconscientemente lo asocia. Mi padre no vino por mí, pero vino cuando él lo llamó. Y eso genera un vínculo emocional con Rox que sustituye momentáneamente al padre ausente. En psicología, esto se conoce como idealización compensatoria, que es un mecanismo psicológico donde una persona exagera las cualidades positivas de otra o de algo para compensar sentimientos de inferioridad, baja autoestima o para evitar la ambivalencia emocional hacia esa persona o situación. Rox es un criminal el cual su padre se niega a seguir debido a todas las acciones que ha realizado y, pese a que su banda de piratas no lo respete, Loki ve en él fuerza, liderazgo, presencia y respeto. Es su forma de decir que quiere ser como él, no quiere que lo vuelvan a romper, no le importa lo que los demás digan o piensen de él, su meta está clara. Rox desafía al gobierno, representa al que no se somete, es por eso que quiere unirse a su banda pirata, para aniquilar al enemigo que tienen en común, y aunque Rox lo rechaza, aún ya de grande Loki siguió admirándolo, pese a haberle dejado herido. Incluso dice que nació en la era equivocada, ya que cuando Rox le dice a Harald que juntos podrían conquistar el mundo, Loki, sabiendo que había nacido igual de especial que su padre, quería ser ese aliado que Harald no pudo, o que Harald no quiso. Esta parte no ha salido en el manga, por lo cual a partir de aquí iniciamos con el proceso de teorizar e interpretar los datos que el autor nos ha dejado. Como bien sabemos, a partir de esta visita de Rox, Loki demostró su desprecio hacia el gobierno mundial, y el que su padre se haya aliado con ellos devino en un rechazo instantáneo. Nunca tuvo una cercanía con su padre, y pese a que lo quería, no se identificaban en los ideales que cada uno tenía. Quizás Harald continuó con sus intentos de diplomacia, y tal como Rox le dijo, el gobierno jamás los vería iguales a ellos. Si ya en una ocasión atacaron a Harald, es muy posible que lo intentaran una vez más cuando regresó a la Tierra Sagrada y conoció a Shanks.
El tema de las traiciones y aprovecharse de la nobleza de ciertos personajes como Oden es recurrente en One Piece. Lo más seguro es que el gobierno mundial se aprovechara de la cruzada de Harald por convertir a Elbaf en una nación pacífica, al borde de ser orillado a cortarse sus propios cuernos para demostrar que su reputación como violentos y sanguinarios ya no reflejaba a su nación. Esto se convierte en su acto más trágico y más valiente, mutilarse para nada, con la esperanza de que el mundo cambie, pero el mundo no lo hace. Loki, al presenciar esta acción, pierde toda esperanza y simplemente incrementa su odio hacia el gobierno mundial. ¿Cómo era posible que un rey se pudiera someter hasta tal punto? Como bien hemos visto, todos quieren una alianza con los gigantes, ya que incluso Nin Lin dice que de haber formado dicha alianza mediante el matrimonio de Lola y Loki, se habría convertido en la tripulación pirata más poderosa de todos los tiempos. El gobierno mundial aprovechó la nobleza de Harald para manipularlo, e Im, a sabiendas de esto, hizo que emisarios fueran a Elbaf y logró colocar su marca en el interior del castillo. Cuando Im invade Elbaf, su plan es secuestrar a los niños para realizar negociaciones, pero al no tener reyes, decide que Dorry y Broggy serán los nuevos reyes. Lo más seguro es que en el pasado Im haya logrado controlar, ya sea a Harald o a sus subordinados en un intento por robar algún objeto sagrado. Una teoría plantea que este objeto fuese la Akuma no Mi legendaria que poseía Elbaf. Who's Who menciona que fue atacado y derrotado por Shanks hace 13 años, ya que robaron la Gomu Gomu no Mi de Luffy, que más tarde nos enteraríamos es la fruta de Nika. En el final del capítulo 1152 del manga, vemos que la fruta se encuentra en un cofre, y cuando la tripulación de Shanks llega a la Villa Fuchsia, vemos esta misma fruta en un cofre. Aunque cronológicamente parezca que no cuadran las fechas porque Harald fue atacado y eliminado hace 14 años y el mismo Gorosei menciona que esta fruta los estuvo eludiendo durante mucho tiempo, cabe la posibilidad de que esta fruta sea la misma que protegía a la familia real. Si esta información se confirma, conectaría a la perfección el misterioso ataque de Shanks a la embarcación de Who's Who y su motivo para estar en Elbaf y querer hablar con el rey antes de que fuera demasiado tarde. Pero si Im invadió el castillo hace 14 años, ¿por qué simplemente no se la llevó? Quizás Im no se le puede acercar a la fruta debido a que representa a su mayor enemigo en el pasado, o quizá esta fruta logró eludir al rey del mundo, pero finalmente fue capturada hasta que Shanks la liberó. Otra posibilidad es que supieran o intuyeran que Urano se encuentra en Elbaf, ya que de las 3 naciones más cercanas a los Di, sabemos que 2 poseen estas armas, que son los Gyojin y los Samurai. Muy seguramente Urano se encuentra en Elbaf, y el gobierno mundial quería esta información de Harald, algo a lo que el rey se negó a compartir, y al ver que el gobierno mundial actuaría en contra suya, llamó a Yarul y a Loki para advertirles del caos que amenazaba a Elbaf. Sin embargo, fue demasiado tarde. Im controló a un gran número de guardias y estos atacaron a Harald. El caos se desató dentro del castillo y la culpa recae en Loki. Pero lo que todavía no cuadra es por qué Loki asume la culpa y es derrotado por Shanks para pasar a estar encadenado. Otra posibilidad es que cuando Harald se corta los cuernos pierde gran parte de su voluntad y determinación al darse cuenta de que el gobierno mundial jamás aceptará su diplomacia. Im aprovecha esta debilidad y logra hacer un pacto para convertirlo en un demonio. Si prestamos atención, la única figura que se encuentra dibujada como una sombra negra es la de Harald, y, pese a que ya conocemos su diseño, ¿por qué Oda decide utilizar sombra en él? En el manga, dibujar un personaje como una sombra puede tener varios significados, que van desde la representación de un misterio o la falta de conocimiento sobre el personaje, hasta la manifestación de una amenaza o poder oculto. Es muy posible que en esta escena Harald ya esté siendo controlado por Im y comienza a atacar a los guardias, razón por la cual deciden atravesarlo con sus lanzas. Les es imposible creer que aquel rey pacífico y benévolo se haya convertido en un monstruo. Se nos dice que Harald consumió una fruta del diablo desconocida, considerada legendaria, que es transmitida por el linaje real de Elbaf. Si Im logró utilizar su posesión demoníaca, Harald fue consumido y perdió el control, siendo casi imparable debido al gran poder que aún conservaba. Loki, al no tener otra opción, tuvo que acabar con su propio padre para evitar que la tragedia se extendiera por todo Elbaf, y cuando la batalla concluye, Shanks y los demás guardias que llegan encuentran a Harald abatido por su propio hijo, cumpliendo así la profecía. Loki intuía que algo no andaba bien y le echa la culpa al gobierno mundial, razón por la cual decide zarpar para atacarlos, tal como Rox quiso hacerlo en el pasado, pero Shanks sabía que aquello era un acto irracional y para salvarlo de un fatídico destino, decide noquearlo y encadenarlo. Los habitantes de Elbaf lo acusan y Loki, en lugar de hablar, para evitar que la imagen de su padre, a quien en verdad amó, se manche, prefiere asumir toda la culpa, para que el legado de su padre siga intacto y para que Elbaf no entre en una crisis. Y es que Loki, al ser un niño roto y haber pasado toda su vida siendo culpado injustamente, no tuvo problemas en asumir la culpa, porque ya estaba acostumbrado, porque su imagen ya no podía estar más dañada.
al contrario de la de su padre, que si aquel secreto salía a la luz, incluso las naciones con las cuales había formado lazos volverían a sentir desconfianza, y entonces todo por lo que su padre trabajó habría sido para nada. Loki tuvo que seguir manchando su imagen para proteger algo más grande, algo que no permitirá que el gobierno mundial le arrebate, y eso es el legado de su padre. El que se nos muestra que AIM quiere instaurar 2 reyes es una pista de que en Elbaf puede que ahora reinen 2 personas. El que Loki esté abriendo su corazón no va a reparar años de malentendidos y una enemistad fraternal. Sin embargo, es un comienzo para que ambos puedan sanar y cargar con la voluntad del rey Harald, como sus herederos.